Conéctate y escucha al pastor Roberto Tinoco. Sumérgete en las Escrituras y encuentra inspiración para vivir una vida conforme al corazón de Dios. Palabra viva. No iba a estar hoy con ustedes, pero por la gracia de Dios quiso que estuviéramos, así que vamos a aprovechar bien en nuestra serie, en nuestra escuela de sabiduría. Estamos estudiando lecciones distintas basadas en el libro de Proverbios sobre la sabiduría de Dios. Es una escuela de sabiduría, es la lección número 18, capítulo a capítulo, aprendiendo cómo vivir sabiamente. No nos va bien en la vida porque tengamos buenas intenciones, porque seamos personas que nos creemos buenas personas, porque tengamos simplemente el deseo de que nos vaya bien. Nos va bien si vivimos con sabiduría, si hacemos las cosas correcta y sabiamente. Por eso la importancia de esta clase, de esta lección. Y bueno, antes de entrar en la palabra del Señor como tal, permítanme darles primero que nada el tema de la misma, que se trata Vives como hablas. Es un capítulo que habla mucho al respecto de cómo nosotros podemos mejorar nuestra vida si mejoramos nuestra manera de hablar, o perjudicamos el destino en nuestra vida hablando de una manera equivocada. Tenemos que corregirlo. Y permítanme una ilustración al respecto de la importancia y lo relevante de todo esto. En 1945, cuando estaba terminando la Segunda Guerra Mundial, de hecho ya se había rendido Alemania, Hitler estaba muerto, otros dicen en Argentina, pero bueno, en fin, estaba muerto. Y ya Alemania, que el gran enemigo, había sido vencido, pero quedaba Japón. Así que los aliados le enviaron un ultimátum a Japón. En este ultimátum le dijeron que iban a destruir la isla de Japón, la iban a acabar. Obviamente estaba la amenaza de las bombas atómicas. Entonces no era una opción de que a lo mejor, era un ultimátum en serio: o se termina la isla, ríndanse de una vez. Habían estado bombardeando mucho a Japón y la amenaza era precisamente las bombas atómicas. Y en este ultimátum que le dan, el primer ministro de Japón debe dar una respuesta. Lo están presionando, le están urgiendo a que responda. Y este hombre llamado Kantaro Suzuki dio una respuesta de una palabra. Respondió él con esta palabra, dijo él: mokusatsu. Se oye raro, pero yo no sé hablar japonés. Pero este hombre lo que estaba diciendo es una palabra que tiene una traducción difícil según el momento, según la época, porque podía significar dos cosas diferentes. Así que los aliados pensaron con sus traductores que lo que les estaba diciendo en una de esas traducciones era simplemente que no era digno de respuesta el ultimátum. Entonces, cuando ellos oyeron esta palabra, no es digno de respuesta, pensaron: pues soltemos la primera bomba. No se van a rendir. Vean la arrogancia de la respuesta. En realidad, esta palabra tenía también otro significado. No solamente significaba eso, también podía decir: voy a reunirme con el gabinete y lo pensaremos para darles una mejor respuesta. Obviamente son dos cosas muy distintas. La diferencia era bombas atómicas. ¿No creen que era el momento para que el primer ministro de Japón se tomara el tiempo de dar un discurso, una respuesta más a detalle? Voy a hablar con el consejo, permítanme un día o dos en lo que nos ponemos de acuerdo para decirlo adecuadamente. Permítanme un día de tregua, qué sé yo, responder de otra manera. Pero esta respuesta trajo dos bombas atómicas. Amados, hablar no es irrelevante. Nuestras palabras pueden significar la vida y la muerte. Por eso esta lección te va a ayudar a que tu boca se transforme en una fuente de sabiduría. Y entremos a la palabra. Lo primero que tenemos que ver es eso: una fuente de sabiduría. Quiera Dios que tu boca sea eso, realmente vida, sabiduría, revelación en tu boca. Vamos a la palabra. Nos encontramos en el capítulo 18 de Proverbios, versículo 4. Vamos a leerlo en voz alta, por favor. Recuerda, la Biblia se lee en voz alta en la medida de lo posible. Dice la Escritura: aguas profundas son las palabras de la boca del hombre, y arroyo que rebosa la fuente de la sabiduría. Transfórmate entonces en un manantial de vida, en una fuente de sabiduría. Que tu hablar sea digno de escuchar, que los demás quieran estar contigo porque tienes algo que decir. Qué maravilloso es encontrarse con personas cuya conversación te enriquece.
¿Te ha pasado quizá estar en un ambiente que por estar escuchando lo que están hablando sientes como que cala los oídos? Eso es grosero o torpe o ridículo. ¿Y cómo estar oyendo eso? No es uno cómodo en ese sitio. Y qué terrible es cuando el oído está acostumbrado a la maldad, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si alguien tiene un hablar soez o malvado, implica un mal corazón que tiene que cambiar. La palabra del Señor dice que Dios hace nuevo el corazón. Tenemos que aprender. El pasaje habla acerca de pozos, habla de ríos, habla de manantiales. ¿Sabes? Hay pozos secos. Hay personas que son como pozos secos, no tienen algo que decir. En consejería tienes al varón y a la mujer, y sobre todo la pastora es la que les pregunta cosas así: dígale que la ama. Y el tipo así la voltea a ver así como que no puede hablar, se seca. Debes saber que no puedes sacarle nada a lo que no tiene nada. Un pozo seco es porque no hay agua allá adentro. Qué horrible no poder elogiar, no poder decir una palabra agradable. Qué feo es cuando alguien tiene el corazón seco. Pero que no hable política, porque tiene la respuesta para cambiar el mundo. No haya cómo resolver el carro, pero tienes la respuesta para salvar el mundo, va a cambiar todas las cosas. Él sabe sobre todos los temas, menos lo que sea relevante, menos lo que valga la pena. Falta sabiduría. Y hay otros que son como ríos sucios. Uno dice: no, mejor no hable, porque ensucia el ambiente, ensucia todo. Es terrible, amados. Tú puedes ser un río de vida. Tú puedes realmente tener en tu boca la sabiduría adecuada para resolver, para ayudar, para alentar, para proteger, para bendecir. Claro, que tengas una palabra correcta para hacer el bien. Dice la Escritura: si alguno habla, hable conforme a las palabras que Dios da. Bendito sea Dios. Y hay mucho. Son 1189 capítulos. Te aseguro que tienes de sobra palabras que decir. Date el tiempo de aprender. Ponle profundidad a tus conceptos. El pasaje habla de eso. El pasaje dice: aguas profundas son las palabras de la boca del hombre, cuando habla con sabiduría. Entonces, evidentemente, ponle profundidad, que lo que vas a decir tenga sentido. Permíteme una ilustración de manera simple, pero para ilustrar esto, para ejemplificarlo. A mí me hubiera gustado tener profundidad en el tono de la voz. Oigo predicadores, sobre todo de Estados Unidos, T.D. Jakes, un hombre de color, y bueno, estoy en México, un negro. Y entonces cuando habla, sí, porque estamos en México, aquí no tenemos racismo. Sí, cuando somos café, ¿cuál problema? Entonces, pero el punto es que él tiene una voz con profundidad. Escuchen, wow. Y yo oigo mi voz y digo: no juegues. Me dio lo mínimo necesario para ser entendido. No tiene ese tono profundo, fuerte, que hace que la gente tiemble, no, nada. Dice: no puede ser, porque son las bromas que Dios hace. Tú te puedes dar cuenta que las flores de calidad requieren una cantidad de ayuda posible para que se den. Hay que estarlas cuidando. Pero las malas hierbas son las ironías de Dios. Bromas, quién sabe por qué. Entonces tiene un montón de gente con una voz maravillosa. No, el voz de pito, ponlo ahí. Bromas de Dios. Sin embargo, a pesar del tono de una voz, habrá profundidad en el concepto detrás de esa voz, para que te dé la palabra de Dios que transforma, que salva, que vivifica. Entonces ponle profundidad a tus palabras. Bendito sea Dios. De parte de Dios, profundidad, amados. En segundo lugar, tengamos cuidado. Mira, la Biblia habla acerca de una boca sucia. Hay bocas sucias. Hay personas que tienen un hablar sucio. Dice el versículo 6 y 7 de este capítulo: los labios del necio traen contienda. Fíjate cuántas cosas menciona. 1, contienda. Y su boca los azotes llaman. 2, contienda 1, azotes 2. La boca del necio es quebrantamiento. 3, y es quebrantamiento para sí mismo. Y sus labios son lazos. 4, para su alma. Contienda, azotes, quebrantamiento, lazos. Ya que se calle. Es que qué increíble los dioses en los que se mete. Sigue terco a hablar, se mete en un pleito.
Y todavía yo he visto que el necio no solamente se metió en un problema hablando, le rompen la boca y todavía va a presume de que se peleó y que le dijeron y les dijo. Y tú dices, ¿y no aprendiste nada? Si tu boca te mete en líos, pues habla menos o aprende a hablar. No es irrelevante. Las relaciones humanas, saber hablar es tan importante. Vaya que es importante saber hablar. Considéralo. ¿Ustedes creen que las mujeres presentes que traen en este momento, que tienen marido, pareja, enseguida, novio, ustedes creen que están con nosotros por bonito? No, fue porque pudimos hablar. No, o sea, la verdad, no nos hagamos. Mira, varones, voltea y véela. Y luego cuando la ves vas a decir, si no le sé hablar, con esta cara se iría. Una de dos, o aprendes a hablar o cambias el carro. Pero es más fácil aprender a hablar, amado. O sea, hablar te da un trabajo. Cuando vas a una entrevista de empleo, con frecuencia no es el currículum, con frecuencia es lo que supiste decir en el momento de la entrevista. Puedes llegar sin currículum, pero hablas correctamente y consigues el empleo. Todo está en venta, es decir, todo está negociándose. En la vida negociamos permanentemente. Y esto tiene que ver con saber hablar. Tu prosperidad o tu escasez tiene que ver con saber hablar. Entonces, amados, aprendamos. Dice la palabra que el necio, como no sabe hablar, como habla de una manera incorrecta, se mete en contiendas, llama a los azotes, hay quebrantamiento para él. Y luego dice, sus labios son lazos para su alma. Él solo se ha puesto lazos. Es que no hay alguien que me pueda amar a mí, yo creo que acabaré solo. Ándale pues. Es que la enfermedad es en mi familia, aquí todos tenemos diabetes. Ándale pues. Una manera de hablar terrible. Es que no puedo vencer ese vicio. No vas a poder. Tú mismo eres tu propio falso profeta y te la crees. Y te vas programando lo que crees, lo que piensas y lo que haces hablando. ¿Por qué no mejor te hablas correctamente y di, Dios, te la llevaste, qué buen diseño? Yo sé que los hombres necesitamos más fe, pero no importa. O sea, la Biblia habla que el salmista se vio a sí mismo y dijo, estoy maravillado por las obras de Dios. Tu obra es maravillosa, mi alma lo sabe. Es cierto. Amados, es verdad, Cuando usted lee en la Biblia, por ejemplo, acerca de la fe de Dios, la fe en Dios, tened fe en Dios, dice Jesús. El original no dice tened fe en Dios, el original dice tened la fe de Dios. Dice, pero ¿cómo voy a creer lo que Dios cree? Espérate. Cuando una persona cree lo que Dios cree, es, por ejemplo, cuando tú crees de ti lo que Dios cree de ti. Entonces Dios te ama, te trata como hijo y habla acerca de ti como hijo. Entonces cuando tú crees de ti lo que Dios cree de ti, tienes una confianza espectacular en ti. Tienes una manera de conducirte con una gran capacidad personal. ¿Por qué creen que los campeones son un poquito así como que parecieran engreídos? Porque tienen una tremenda confianza en ellos mismos. Es decir, Dios los ve y dice, él puede ser así, él es un campeón. Y este campeón se la cree y tiene la fe de Dios acerca de sí. No es arrogancia. En algunos sí, pero con frecuencia simplemente es que cree de sí mismo lo que Dios dice que es. Tener la fe de Dios. Aprende a creer lo que Dios cree de ti. Mira, recuerdo cuando era muy joven y en la iglesia se encargaban de convencerme que era malo, que era pecador, que era un inútil, que no podía hacer nada por mí mismo. Y yo salía de la iglesia sintiéndome peor que como entré. Pero luego leía la Biblia y me encontré que Dios hacía las cosas al revés. Le decía al mundo, eres pecador y no puedes salvarte, necesitas que yo te salve. Y luego el Espíritu da testimonio a sus hijos de que son hijos. Ya no eres pecador sino hijo, le dice. ¿Entiende la diferencia? El Espíritu convence al mundo por cuanto no cree que es pecador, y luego convence al hijo de que es hijo de Dios y que ya no es lo que era antes, sino que ha sido redimido para que viva conforme a esa nueva vida, que tenga la fe de Dios acerca de él, que cambie el chip.
Y para esto, amados, es fundamental que aprendas a hablar correctamente. Deja de estarte profetizando el mal o de estarte, dice el pasaje, sus labios son lazos para su alma. No es una acción mágica, pero de tanto decirlo te convences y te dañas, amado. Cuidado con eso. Estás como bebiendo agua sucia, en esa manera sucia de hablar. ¿Recuerdan aquella época en donde no había internet y no había programación que valía la pena en televisión, y todos teníamos que jugar afuera de casa para divertirnos? ¿Quiénes se acuerdan de estos tiempos maravillosos? Todo era así. ¿Se acuerdan también que toda manguera era lugar para beber? O sea, estás jugando, corriendo, fútbol, lo que sea, y estás cansado, estás sudando en verano. Entonces tú no vas a tu casa para que te den tu limonadita, niño, chiple. No. Tú volteabas y veías dónde había una llave. Y de la casa que fuera, todo el mundo sabía. Las casas de todos son para todos. Así vivíamos. Entonces te acercabas a la misma llave que acaba de beber el perro, y tú ahí te agarrabas también, y ahí bebías, y así era. Por eso, si había algo que hacían nuestros padres de tanto en tanto, era desparasitarnos. ¿Se acuerdan ustedes? Era un clásico. Oye, ya desparasitaste a los niños. Hablaban de eso las señoras. No, pues todavía no, apenas hace como 6 meses. No, pues dale otra vez, porque ya ves que, pues sí, así andábamos. O sea, era algo normal, porque teníamos acceso a agua sucia. A lo mejor el agua era potable, pero la fuente donde la recibíamos no. La verdad es que así era. Entonces era muy común, era normal. Amados, ¿por qué te pongo este ejemplo? Porque en la vida espiritual algunos beben de fuentes sucias, y son una fuente sucia para su propia vida, porque hablan equivocadamente, porque hablan maldiciendo, quejándose. La Biblia dice que por la bendición de los justos la ciudad es engrandecida. Bendice tu ciudad, habla bien de tu ciudad, bendice tu tierra, y di qué maravillosa ciudad tenemos, es espectacular. Bendice siempre, porque aquel que se acostumbra a maldecir y a quejarse, siempre le va mal. Parece, ¿qué dice el pasaje? A los azotes llama. Y luego dice, te lo dije, ya ves. O sea, es su propio profeta y se cumple su maldición. Increíble, amados, pero que no sea así. ¿Qué dice la Biblia? Proverbios 18, versículo 8 dice: las palabras del chismoso. No pienses en alguien más. O sea, si yo sé que estás pensando en alguien, no, o sea, vamos a tratar de aplicarlo a que no seamos nosotros eso. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. El chisme tiene buen sabor. O sea, los programas de mayor rating no son los programas culturales ni religiosos. Los programas de mayor rating son los chismes. No sé, ay, sí, todo así como, ¿de qué está hablando? No le entiendo. O sea, hicieron cara de que no tenían la menor idea de qué estaba diciendo. No se hagan, o sea, también entre el pueblo cristiano existe ese morbo hacia el chisme, solo que nada más son motivos de oración, no es chisme. Es para orar, o sea, pero ¿por qué? Porque el chisme sabe rico. Eso dice el pasaje, son bocados suaves, pero no son alimento. Y van hasta las entrañas, significa, no es alimento, pero te va a transformar. Es comida chatarra que te va a deformar. Mejor no saber. Entonces, cuando alguien, por ejemplo, va a una consejería conmigo y empieza a explicar algo que quizá involucra pecado, ya lo entendí, no tiene que explicar, no me interesa el detalle, no debo saber más, no me interesa. ¿Por qué razón? Déjenme le explico. No, ya te entendí. Porque puede ser suave al paladar, al morbo, pero penetra, va a producir cambios. Mira, la palabra que utiliza aquí la escritura para el chismoso es una palabra muy, muy gráfica en hebreo, que literalmente significa enrollar los trozos o los pedazos. O sea, los libros eran en rollos y los desdoblaban para la derecha o la izquierda según los iban a leer o a volver a guardar. Y entonces estos rollos, si se rompían y les faltaban trozos y lo enrollabas, era la palabra que se utiliza allí. Es decir, estás teniendo una versión incompleta. Los chismes son en realidad versiones incompletas. En realidad son el dolo, la intención. Porque si te fijas, cuando tú pecas
El que otro lo diga no es la verdad, es falta de misericordia. ¿Por qué me enjuicia? Y cuando tú lo dices de alguien más, pues es que solo dices la verdad, o sea, solo. Pero en realidad esto solo es trozos de la historia. Cuando ves una persona que hace algo indebido, no puedes catalogarlo porque hizo algo indebido en esa etapa de su vida. David es mucho más que su pecado con Betsabé. Sansón es mucho más también que sus pecados. O Saulo es mucho más que matar cristianos. Tú puedes ver en la palabra etapas de la vida de alguien que fueron vergonzosas, pero no son eso. Esos son trozos. No enrolles mi historia en un trozo, porque yo tengo mucho más que eso. Si tú ves a tu hermano y cuando consideras que tu hermano es esto o aquello, probablemente estás solo enrollando trozos de la historia. Ve la gracia de Dios en su vida y lo que hará, porque mañana te sorprenderá. Entonces no debes definir las cosas como un total. Alguien tiene que bendecir al Señor con todo el corazón. Cuidado, amado, con tu hablar, porque el chismoso se parece al diablo. Imagínate qué tan chismoso no será que pudo hablar mal de Dios en el cielo y convencer un tercio de los ángeles. O sea, hablar mal de los seres humanos en la tierra, fácil. Pero hablar mal de Dios en el cielo, no, cuando llegó con Eva ya tenía una experiencia tremenda. Pobrecita mujer. Y luego la agarró solita sin trabajar. Varones, ocúpenlas. Téngalas ocupadas. Si no, ahí se acerca la serpiente a platicar, ocúpela. Que esté haciendo algo. Si Adán le hubiera dado otro asadón, no hubiera estado mejor, ¿verdad? Que está Adán labrando el huerto, la voltea a ver que está platicando. Acá hay otro asadón, vente acá. Tráete la serpiente aquella también, que agarre otro. O sea, amados, no hay nada más parecido al diablo que un rebelde y un chismoso. El silencio es para que duela. El espacio para que haga conciencia. El Espíritu de Dios trabaje ahí. Tú y yo tenemos que sacar eso de nuestra boca y no tenerlo más. Saben, el chisme es como el canibalismo, pero el caníbal es menos malo que el chismoso. Porque cuando menos el caníbal se come al enemigo, pero el chismoso se come hasta al amigo. ¿Por qué crees que cuando están juntos los amigos ninguno se va primero? Hasta que todos salgan al mismo tiempo, ¿verdad? Nadie sale primero, no vaya haciendo la de malas que comen prójimo ahí. Bueno, esa es otra historia. Número 3. Este capítulo nos habla acerca de una fuente insegura. Cuando la persona es insegura y su hablar es equivocado. Mira, dice el versículo 23: el pobre habla con ruegos, mas el rico responde durezas. En este versículo, tanto el rico como el pobre son inseguros, porque según lo que tienen es su manera de hablar. Cuando tiene riquezas es grosero. Cuando no tiene, habla con timidez. Evidentemente, tanto el rico o el pobre de ese versículo son personas inseguras que dependen de lo que traen en su cartera. Es decir, hablan con la cartera. Una persona segura que tiene una vida en Dios, que sabe quién es, tenga o no tenga, puede hablar correctamente. El apóstol Pablo, dice la escritura, que el apóstol Pablo, escribiendo a los filipenses, les dice: en todo estoy enseñado, sé tener abundancia y sé tener escasez. Estoy enseñado en todo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En ese contexto lo habla en el contexto de una persona que, si le va bien o le va mal, sigue siendo la misma persona, está bendecido, todo lo puede en Cristo. Qué terrible es cuando a alguien le cambia el ánimo entre más cerca o lejos esté de la quincena. Hay algunos que cambian. Entonces habla de una boca, un corazón inseguro. Y debes saber que eso no es otra cosa sino un espíritu de pobreza. Los dos son pobres, solo que uno sí tiene dinero y el otro no. Pero los dos son pobres porque cambian con dinero. El espíritu de pobreza incluso despoja de autoridad. Porque cuando no tiene, habla tímidamente, y cuando tiene, es grosero, habla con dureza, porque no tiene verdadera autoridad.
Cuando alguien tiene autoridad, no tiene necesidad de que algo avale su autoridad. Él ha recibido de Dios y habla con la misma libertad en cualquier momento. Jesús podía en su arresto ante Pilato decir: yo soy la verdad, e intimidar al procónsul, al procurador. O sea, en ese momento podía mostrar gloria y autoridad. Bendito sea el Señor. En tu peor momento, amado, cuando debas hablar, aprende a hablar con seguridad, la que da Dios. ¿No se han fijado que los botes vacíos son los que hacen más ruido? Es como las mascotas de los perros. Un día les hablaba al respecto de eso. ¿Por qué Chihuahua tiene como mascota el perro Chihuahua? O sea, a algunos les gustan. Yo sé que algunos tienen esa ratita que parece perro de mascota. Yo sé que algunos lo tienen, sí. Pero tú nunca vas a encontrar a un San Bernardo, a un gran danés, haciendo el escándalo de un perro chihuahueño. Véalo. O sea, ya cuando entra el ladrón a la casa, ya cuando alcanza a ver al gran danés que está ahí, ya pobre, ni modo, ¿verdad? Porque el perro lo espera, no sale corriendo, lo espera. Está entrando un ladrón, ahorita pasa por aquí. Se queda ahí porque él sabe quién es. Pero el chihuahueño, como está lleno de miedo que no se acerque, ¿qué hace? Empieza a hacer una alarma, un escándalo. Mátalo ya, o sea, cállese. O sea, es increíble que el escándalo que hace. Los corazones son semejantes. Los corazones pequeños son muy escandalosos, conflictivos, peleoneros, necios. Los corazones grandes no necesitan demostrar su grandeza, simplemente lo son. Ellos saben lo que han recibido de parte de Dios y no causan ese problema. Son como un gran danés espiritual. Ellos entienden su lugar. Amado, no seas alguien que por la inseguridad grita, pelea, se enfada con todo mundo, discute con todos. Es que tiene mal carácter. No, lo que tiene es que no tiene control, no tiene carácter. Tiene carácter fuerte, no tiene carácter fuerte, es bien débil, es un niñote. Si tuviera carácter fuerte, se controla. Espera el momento correcto. Amado, la palabra nos habla. Entonces no seas un bote sucio, un perro chiquito. Entonces, ok. Número 4, una fuente de vida. De eso te habla el capítulo. Ser una fuente de vida, dice el versículo 20, léelo en voz alta. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Hablar bien abre puertas, y hablar mal cierra puertas. Tú puedes quejarte todo lo que quieras por la vida que tienes y decir que todos los demás tuvieron la culpa, pero estás donde estás, bueno o malo, equivalente a la manera como hablas. Aprende a hablar. Aprender a hablar no nos lleva 2, 3 años. Bueno, en el caso de las mujeres, en un año aprenden. Wow, ves a la niñita y dice: oye, no camina, pero ya habla. Y no se calla. Nunca. Aunque pasen los años, un día volverá a perder la capacidad de hablar, de caminar otra vez con la edad, a los 100 años, pero seguirá hablando. ¿Has visto mujeres con Alzheimer? Hablan. Tú dices: ¿en serio? Sí, son tremendas. Aprenden luego. El hombre no. Tiene 3 años y dicen: no aprendió a hablar. 5 años, 6, ha tenido un problema de lenguaje. Sí, es hombre. Es el problema del lenguaje, ¿verdad? Es hombre. Lo tenemos toda la vida, desafortunadamente. Batallamos un poquito más, pero la realidad es que ni hombres ni mujeres aprenden a hablar ni en 3 ni en 4 años. Aprendemos a hablar en toda una vida, cuando aprendemos a hablar conforme las palabras que Dios da. Aprender a hablar no es solamente que pudiste comunicar una idea. Aprender a hablar no es solamente el sonido que sale de nuestra boca. Aprender a hablar es cuando te transformas en la boca de Dios en este mundo y empiezas a hablar con los conceptos más altos que los terrenales. Entonces aprendiste a hablar. Cuando hay vida en tu boca, tú sabes hablar. Si no hay vida en tu boca, amado, tienes que aprender a hablar. Que Dios hoy haga tu boca como la boca del Señor. Bendito sea Dios, que puedas hablar correctamente, que transformes a otros con tu hablar. Endulza tus palabras.
Habla con las palabras de Dios, porque tarde o temprano nos comemos nuestras propias palabras. Hay que endulzarlas. Es más, Jesús dijo: por tus palabras serás juzgado. Y dijo también: y por tus palabras serás condenado. Otra porción dice: por tus palabras serás justificado. Yo quiero ser justificado, no condenado. Quiero hablar conforme a Dios. Las repercusiones, según lo que leímos aquí, de nuestras palabras pueden ser la vida o la muerte. ¿Recuerdan el versículo, el ejemplo que les puse acerca de la Segunda Guerra Mundial? Qué increíble, que todo podía haber cambiado si el primer ministro japonés se hubiera tomado el tiempo de explicar: estoy en un momento muy decisivo, no puedo tomar esa decisión yo solo, tengo que juntar al consejo y preguntarles, y luego le daremos respuesta. Tengamos una tregua 1 o 2 días y luego platicamos otra vez. No, bombas. ¿Por qué razón? Porque se le hizo fácil decir una sola palabra en un idioma que otros no entienden. ¿Qué fue lo que dijo? Que no merece respuesta el ultimátum. Ah, bueno, pues aviéntale la bomba entonces. Y algunos viven así. No, si no me quería divorciar, ¿para qué hablaste de eso? No, si no quería renunciar, ¿para qué dijiste eso? Nunca hablen de divorcio. De veras, no hablen de divorcio. Tienes un pacto con Dios, tienes que pelearte con Dios para separarte de tu mujer. Así dice la Escritura: tu pacto fue con Dios de amarla a ella, y tienes que pelearte con Dios para dejarla a ella. Eso no tenía que ver con el mensaje, pero ándele. Pero amados, hablar no es irrelevante. Si alguno piensa: está exagerando, pastor, es que solo hablé así, no es para tanto. Mira, si no crees que las palabras sean tan importantes, la próxima vez que subas un avión, grita bomba. A ver si no es relevante. A ver si no es relevante. La última vez que te subes a un avión verás. Y además la Biblia explica que tu destino está siendo dirigido por tu boca. Te voy a dejar una tarea, que es Santiago capítulo 3. Lee ese capítulo. Te va a sorprender cómo en Santiago capítulo 3 habla acerca de que la vida es guiada por la boca. Te leo solamente un pequeño fragmento. Versículo 4 dice: mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua. ¿Comprendes eso, amado? Tienes un pequeño timón del destino de la nave de tu vida: tu lengua. El versículo 6 dice, a la mitad más o menos: la lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Por cierto, la palabra para creación ahí es el término cosmos en griego, y está diciendo que tu lengua inflama tu cosmos, tu universo, tu vida. ¿Por qué a alguien le va tan bien y otro le va tan mal? Checa cómo hablan. Este bendice, es positivo, tiene fe, habla las cosas de Dios. Y el otro salen sapos y lagartijas de su boca. ¿Y cómo vive? Pues como sapo y lagartija. Eso es lo que sale. Amados, pongámoslo en serio. La rueda de la creación, literalmente tu cosmos, tu universo, tu vida está siendo inflamado por tu lengua. Se pone mal por tu lengua. Quien cree en cosas ridículas tiene una vida ridícula. No, sí, es que las pirámides la hicieron los ovnis. Uno se queda así. Por cierto, ¿por qué siempre piensan que las pirámides de Egipto las hicieron los ovnis, pero las pirámides mayas las hicieron los mexicanos? Nadie va a dudar que nosotros trabajamos y sabemos hacer pirámides, lo que sea, ¿verdad? O sea, nadie duda del trabajador mexicano, pero vieron a los egipcios y dijeron: no, sí, tuvieron que ser los ovnis. O sea, no pueden, pues, ellos velos. O sea, pero el mexicano dice: oye, ¿quién hizo las pirámides? Hay mexicanos ahí. Ah, entonces ellos le hicieron. Sin problema, claro que sí. Menos los lunes, pero de martes a sábado con todo, sí. O sea, eso es parte de verdad. Amados, según el pasaje, llenamos nuestro estómago de lo que hablamos. La vida y la muerte están en poder de nuestra lengua. Y debo ir concluyendo, pero concluiré con esta ilustración. Dicen en las películas, lo he visto porque nunca he podido saber si es real o no, pero en las películas hablan acerca de cuando le inyectan a alguien un suero de la verdad. ¿Han oído eso? Que le ponen un suero a una persona que le hace hablar la verdad.
Yo pienso que el suero de la verdad es la presión. Cuando la vida está bajo presión, la gente empieza a hablar lo que verdaderamente trae dentro. No quiere decir que sea la verdad, pero es lo que piensa, es lo que siente de verdad. No las emociones, eso es distinto. Las emociones hacen decir cosas que no son reales, inventan y exageran. No, me refiero a la presión real. El hombre es como la pasta de dientes. Si quieres saber qué trae dentro, presiónalo. Sale lo que trae dentro. Cuando están bajo presión, sueltan lo que son. O sea, porque es muy fácil en un bonito ambiente, con buena música, levantar las manos, adorar a Dios, sentidos maravillosos. Pero cuando estás bajo presión en un hospital a punto de morir y puedes levantar una mano y decir Dios es bueno, es un adorador. Eso es lo que trae dentro. Bajo presión no cambió, bajo presión es el mismo. Creo, amados, que nuestras palabras, por eso dijo Jesús que de la abundancia del corazón habla la boca. Nuestras palabras son ese termómetro que mide lo que somos realmente, lo que traemos adentro. Si eres de los que dices, es que se me salió. No, eso eres por dentro, no se te salió. Si se te hubiera salido no lo hablarías. Eso es lo que eres, eso es lo que traes adentro. Debes venir con Dios y decirle, cámbiame el corazón. Escribe tu palabra en mi mente y en mi corazón. Porque cuando alguien está bajo presión y ha sido limpiado, sale limpieza de su boca. Porque cuando alguien ha sido transformado por Dios y está bajo presión, sale alabanza de su boca, sale gracia de su boca, sale favor de su boca. En todo tiempo salen palabras conforme las palabras de Dios, porque ha sido transformado por Dios desde su interior. Y eso, amado, es el punto. Ni siquiera te dije aprender a hablar aprendiendo nuevas palabras, sino transformándonos el corazón con el poder de Dios. Debo concluir, ponte en pie, por favor. Hoy es una gran oportunidad de transformar el corazón y decirle a Dios que haga esto. Todo comienza con una confesión cuando decimos Jesucristo es el Señor. Es decir, le damos el corazón creyendo en Él para que Él sea el Señor de nuestra vida. La Biblia dice, creí, por lo tanto hablé. Solemos hablar lo que creemos, lo que realmente traemos adentro. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. No es cualquier palabra, es cuando te entregas y le dices, sé tú el Señor de mi vida. ¿Te gustaría cambiar realmente? ¿Te gustaría una transformación de corazón y de mente que Dios hace? Yo no puedo hacerla, tú no puedes, Dios sí puede. Si te interesa, este es tu momento y tu oportunidad. Levanta tu mano ahí en tu lugar y dile, sí, yo quiero esa transformación de mi boca, de mi corazón, de mi mente. Yo lo necesito, Señor. Si nunca lo habías hecho, si nunca habías tomado esa decisión, quiero orar contigo para asegurarnos que Dios haga esa transformación y ese cambio. Y me gustaría que pasases al frente, aquí a la parte de abajo, para orar juntos y que confieses a Jesús por Señor. Sal de tu lugar y ven hacia acá, permíteme orar contigo. Quiero ayudarte a dar ese paso. Si especialmente, amado, es la primera vez en tu vida que tomas esa decisión, ven, dile al que está ahí enseguida, acompáñame para que te animes. Quizá alguno batalla, le da vergüenza. Ven, es tu momento, es tu oportunidad. Bien, bendito sea Dios. Ven, acércate. Ven, es tan distinto cuando realmente Dios hace esto en el corazón. Es tan distinto. Ven, la gracia de Dios sobre ti hará algo espectacular. Anímate, ven. Bendito sea Dios. Qué bueno, gracias a Dios. Qué bueno, sí los veo cuando vienen caminando hacia acá. Qué bueno. Tenemos espacio, hay lugar todavía. Este lugar es amplio para ellos. Ven, sal de tu lugar, ven hacia acá. Bendito sea Dios. Tú ves que alguien está ahí contigo y no se anima, a lo mejor dile, yo te acompaño para que sea más fácil. Recuerda que tú alguna vez tomaste la decisión por primera vez también. Yo la tomé como 20 veces al principio. Siempre me había esa sensación de sí, será así ya, y volvía otra vez y volvía. No te digo que lo hagas 2 o 3 veces, pero lo entiendo cuando alguien quiere de Dios realmente. Ven, anímate. Primera vez, ven. Pasan hacia acá al frente, acá del lugar. Bendito sea Dios. Siempre hay alguien más, qué bueno. ¿Quién más? No te quedes en tu lugar.
Anímate a que Dios toque hoy tu vida y haga el cambio. Anímate a que suceda. Anímate. Bendito sea Dios. Muy bien. Para ustedes que pasaron al frente y que quieren realmente, la Biblia habla, Jesús lo explicó de una manera muy alegórico, pero el apóstol Pablo ya se tomó el tiempo de escribir que esto era lo que Dios había profetizado antes de darnos un nuevo corazón y una nueva mente y un nuevo espíritu. Es decir, ser nuevos, transformarnos. Esto es algo que Dios puede hacer. Independientemente de los años que has vivido, puedes volver a empezar y Él puede hacerte distinto. Tú necesitas creer primero que Dios envió a su Hijo para darte esta vida, para perdonarte, para transformarte, salvarte. Tienes que creer primero que es un hecho, no es a la mejor, sucede. Jesús vino, murió y resucitó para que tú seas perdonado y tengas una nueva vida, vida eterna. Así que tienes que creerlo. Con tu boca confesar que Jesús es Señor y en tu corazón creer esto que te acabo de decir. Entonces, si tú lo crees de todo tu corazón, permíteme orar contigo. Ahora, yo te puedo ayudar en la oración, pero si yo lo digo y tú no pasa nada contigo. Tú tienes que orar. Si tú no oras, no hay cambios. O sea, tú tienes que tener una relación con Dios. Yo te voy a hacer un ejemplo nada más. Entonces, puedes orar hoy y decirle a Dios: Padre Celestial, dice, Padre Celestial, perdona mis pecados, concédeme la vida eterna. Quiero ser una nueva criatura. Dame una nueva mente, un nuevo corazón, un nuevo espíritu. Ven a morar en mí. Yo reconozco que Jesucristo murió por mí y que a través de su muerte tengo perdón de pecados, y que resucitó por tu poder, y que su resurrección me da una nueva vida. Gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, por darme una nueva vida. Amén. Bendito sea Dios. Acabo de escuchar la palabra de Dios y hay mucho más si tú te metes a alguna de mis redes sociales para poder oír, para poder conocer más al Señor. Cada palabra tiene el propósito de una mejor relación con Dios. Hay mucho material que puede servirte. Inclusive, por ejemplo, el Instituto Bíblico, tú puedes entrar y conocer más en institutobiblicopv.com. Dios va a bendecir en abundancia tu vida.